Sánchez e Iglesias, Rajoy y Rivera, Sánchez y Rivera, atracón de reuniones entre líderes y muchos ingredientes en el primer plato de un menú de degustación política que empezamos ahora a probar. Buenas noches. Empieza el debate. El Congreso de los Diputados ha celebrado hoy los 40 años de democracia, en un momento en el que se recomponen las alianzas políticas. Pedro Sánchez se ha reunido en las últimas horas con Pablo Iglesias y Albert Rivera, y este último ha sido recibido en la Moncloa por Mariano Rajoy. Van cristalizando las alianzas. Responden en este espacio de servicio público esta noche Teodoro García, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Andrés Perelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos del Partido Socialista, Idoia Villanueva, secretaria de Coordinación Ejecutiva de Unidos Podemos, Luis Salvador, diputado de Ciudadanos, Maite Alcaraz, adjunta al director del diario ABC, y Elsa García de Blas, periodista del País. Buenas noches a los 6. Buenas noches. Pero antes de nada, primera pregunta, ¿cómo se llama la película que estamos viendo esta semana? Y os pido un título, y los títulos duran una frase. Luis. Regeneración, reformas, solucionan los problemas de los españoles, base del diálogo de ciudadanos. Bueno, empezamos con buenas referencias culturales esta madrugada de debate. Esta tarde se ha producido la cuarta reunión entre líderes políticos de la semana. Pedro Sánchez se ha encontrado con Albert Rivera. El líder del PSOE intenta recuperar con el de Ciudadanos la misma relación que hizo que éste le apoyara en su investidura fallida de 2016. El objetivo es sumarles esta vez acuerdos con el resto de la oposición y parece que va por el buen camino. Sus grupos de trabajo van a empezar a estudiar reformas relacionadas con la regeneración, supresión de aforamientos, limitación de mandatos del presidente, reforma de la ley electoral y la posibilidad de una reforma de la Constitución. A donde no va a llegar Ciudadanos, ha dicho Albert Rivera, es a un pacto con el PSOE para derribar al gobierno de Rajoy. Ni hemos hablado de mociones de censura, ni hemos hablado de gobiernos, ni ha habido nada más allá de la vida parlamentaria. Y en eso debo decir que el señor Sánchez y yo hemos cumplido lo que hablamos por teléfono, que es que íbamos a hablar de los puntos parlamentarios donde coinciden PSOE y Ciudadanos y los aspectos de Estado, en este caso de Cataluña, donde también coincidimos. Y horas después de esa primera reunión, Mariano Rajoy y Albert Rivera mantenían otra en la Moncloa en la que escenificaban su entendimiento sobre asuntos como el desafío independentista de Cataluña o la política económica. Empiezan a cristalizar dos bloques claros. El PSOE y Ciudadanos tienen otra agenda, diferente a la de Podemos y el PSOE. ¿No se puede hablar de una agenda? Bueno, eso tendrá que explicarlo Pedro Sánchez finalmente. Nosotros no, nosotros diferenciamos entre construir o destruir. Y nosotros hemos apostado en todo momento, y se ha visto en estas dos reuniones, que las dos han venido desde el marco, o sea, de la reforma, la regeneración y soluciones para los problemas de la gente. Y en ese sentido nos podemos entender con cualquiera. Y hasta en la regeneración nos podemos entender con Podemos. O puedes ir a destruir simplemente pues la labor que otro ha realizado, y luego puedes intentar también sumar mayorías con partidos independentistas o con Bildu para tratar de desnivelar la balanza y después decir hay una mayoría alternativa. No, la mayoría tiene que ser constitucionalista, de partidos que intenten, repito, decidir entre construir o destruir. Nosotros construimos. Vamos a mirar hacia el futuro, vamos a intentar buscar un poco de luz. Luis. Sí, pues has mirado al sitio adecuado, Ciudadanos, porque lo estás viendo, al final siempre se terminan enrollando, echándose cosas en cara. Imagínense los ciudadanos que si cada vez que realizamos elecciones en la legislatura, en vez de ponernos a trabajar para tratar de solucionar sus problemas, lo que vamos a estar es echando cuentas permanentemente para ver si podemos repetir las elecciones, para ver si podemos quitar al gobierno y ponernos nosotros. Y mientras estamos haciendo todo eso o estamos derogando leyes que están funcionando, pongo un ejemplo claro. Podemos y el Partido Socialista quieren derogar la ley de educación. Y Ciudadanos ha sido capaz de conseguir que se esté trabajando en el Congreso un pacto de Estado por la educación, donde estamos todos metidos. Pues yo creo que entre el enfoque de derogar y quedarte sin ley para luego volver a imponer la tuya, o entrar a negociar un pacto por la educación para este país, está una gran diferencia. Y por eso, cuando decía Ábalos, es que Ciudadanos eso, es que es determinante en este momento, porque yo le diría a los españoles que se imaginasen el Congreso sin estar Ciudadanos. Sería una guerra permanente. Gracias a que estamos, podemos hablar hasta con Pedro Sánchez para llegar a acuerdos y para que apoye la propuesta de ley de autónomos que ha presentado Ciudadanos, que ha dicho que lo va a hacer, y también con el Partido Popular para que también la apoye. Bueno, saben que hoy en el Congreso de los Diputados, el Congreso ha celebrado los 40 años de democracia, las primeras elecciones del 77, del 15J. Felipe VI ha sido contundente en su discurso. Hay que buscar los acuerdos dentro de la ley. Fuera de la ley, nos enseña la historia, solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad.
país. Hay dos cosas. Tenemos 40 años y de ellos 38 sin ciudadanos. Quiero decir, hemos llegado hasta aquí a pesar de lo importante que es Ciudadanos. Podríamos estar 40 más en Ciudadanos. Yo me alegro de que estén, pero claro, es que esta importancia de con Ciudadanos... Bueno, pero hemos llegado en el momento justo, sí, ¿no? Porque parece que esto estaba... Pero a ver si los españoles se creen que hemos llegado con 40 años, ¿no? 38 sin ciudadanos. Bienvenidos los ciudadanos. Por aquello de que no tengamos tanta soberbia. Como partido, pero antes hemos estado contribuyendo en otros sitios. Construyendo unos en el PP, otros en el PSOE, claro que sí, claro que me vas a contar. Mañana el Congreso de los Diputados volverá a ser también el centro de atención por la aprobación de ese tratado entre Canadá y la Unión Europea. Ahora lo desarrollamos y buscamos argumentos de especialistas, pero antes sí que me gustaría preguntar una cosa, porque esta tarde se ha reunido el equipo económico de Ciudadanos con el equipo del ministro Montoro para ver si llegaban a un acuerdo sobre el techo de déficit para el próximo año. El primer paso para los presupuestos del próximo año. Se han levantado de la mesa porque no ha habido el compromiso de una rebaja de los impuestos. Muy brevemente, ¿esta es la última reunión o es la primera y a partir de ahí cada uno irá modulando sus mensajes? No, muy brevemente, Luis. Sí, es la primera. Simplemente que Montoro solo quiere bajar impuestos cuando llegan las elecciones y después sube la carga impositiva a los españoles. Por tanto, nosotros queremos que se baje ahora, que se está creando empleo, que está creciendo la economía y por tanto entendemos que es un buen momento para devolverle a las clases medias y a los ciudadanos parte de lo que han pagado. Dentro de unas horas, como decíamos, el Congreso debate sobre ese Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá, el CETA, así lo llaman por su acrónimo en inglés. Se firmó en octubre y ya está realmente aplicado al 95%. No obstante, los parlamentos de los 28 deben ratificarlo y los focos se centran en el Partido Socialista, en el nuevo Partido Socialista. ¿Y cuáles son los puntos principales de ese tratado entre la Unión Europea y Canadá? Bueno, el CETA casi suprime las tasas aduaneras, favorece los intercambios. Canadá gana acceso al mercado de 500 millones de europeos, con ventajas para sus empresas que no tienen otras grandes potencias como Estados Unidos o Japón. Hombre, yo creo que antes, cuando los expertos han hecho su mini debate, yo me alineo claramente con el que es aperturista, con el que quiere el comercio, con el que equipara los estándares de Canadá con la Unión Europea. Por tanto, no tiene nada que ver esto ni siquiera con el acuerdo que se estaba negociando con Estados Unidos. Me parece que es absolutamente diferente y es un sinsentido tratar de oponerse a algo que cualquiera que tenga un poco de racionalidad pues puede entender que es positivo. Y basta ser los ejemplos que ha puesto de quiénes son los que realmente se oponen y quiénes son los que quieren cerrar fronteras, quieren hacer economías nacionales, quieren ponerle problemas y trabas. País. La pequeña y la mediana. Le Pen, a favor de los tribunales estamos a favor, termino ya, estamos a favor del CETA, de lo que, como se ha dicho, el comisario europeo, también socialista, también está a favor y también ha reprendido a Pedro Sánchez del Partido Socialista por ese cambio de criterio. Porque aunque afortunadamente hayáis vuelto a cambiar de criterio y os vayáis a abstener, el voto original que queríais era votar en contra. Si está tan claro, ¿por qué no se debate? Perdona, yo digo... Luis Idoia Teo, dejamos a los economistas. ¿Cree alguien que es racional esta postura que estás manteniendo, me entiendes, de irascibilidad sobre el CETA, que parece que que viene a perjudicarnos, va a hundir la economía? Nosotros tenemos un alto nivel de desempleo. Sí. Tenemos una precariedad laboral que la hemos comentado. Tenemos problemas también con los derechos laborales, con la adaptación a la globalización, con la capacidad de innovación de nuestras empresas. Muchos temas que los tenemos. Pero eso no se corrige y eso no se mejora precisamente encerrándonos más y convirtiendo la economía en una economía más nacional. Nunca ha sido así. Nadie ha dicho eso. Nunca ha sido así. Te has quedado con dos ejemplos, con lo del tema de los tribunales y luego aprovechando que Idoia ha dicho que si le obligaron a firmar para decir que democráticamente... Es que yo lo he vivido en ese Parlamento. Lo he vivido en ese Parlamento. Canadá es un país que tiene todos los estándares que tienen los buenos países de la Unión Europea. Claro. Por tanto, es un socio confiable. Es un socio bueno para nosotros y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay que debatirse, debate sobre contenido, sobre mejoras, sobre propuestas, pero no encerrándonos y negándonos. Decía él, os estáis polemizando totalmente. Estás diciendo que lo que el PSOE decía antes de apoyarlo, ahora fantástico porque ya se le ha dado la vuelta y todos, ¿me entiendes?, contra el CETA. Pues, si no cambiáis por otro argumento, vais a quedar antiguos. Muy breve. Porque nos queda otro asunto que analizar. Saben que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha abierto esta semana la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la financiación del Partido Popular. Bárcenas ha anunciado a su llegada que no iba a responder a ninguna de las preguntas de los grupos para no interferir, decía, con los dos procesos judiciales en los que se encuentra inmerso, pero sí que ha roto su silencio en varias ocasiones. Esto quiere decir que usted cada mes subía al despacho de Mariano Rajoy y le entregaba un sobre con billetes de 500 euros. Jamás he dicho que le llevase ninguna caja de puros y jamás he dicho que le subiese sobres con billetes de 500. Lo que está usted contextualizando de la caja de puros, eso es otra historia que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo.
Bueno, última ronda. ¿Qué os ha parecido esa intervención de Bárcenas en el Congreso, lo que hemos visto esta semana? Luis. Hombre, Bárcenas es uno de los exponentes máximos en este país de lo que ha sido todas las tramas de corrupción que han ido de norte a sur, de este a oeste. Y dentro de todas esas tramas, lo hemos dicho, o sea, precisamente muchas de ellas afectan al Partido Popular, algunas al Partido Socialista, otras a la antigua CiU, a otros partidos, pero al Partido Popular le tocan de lleno y le tocan en este sentido con su tesorero, con sus tesoreros, con dos actitudes de Bárcenas distintas. Había una actitud de Bárcenas inicial donde daba a entender y donde filtraba cosas que si tirara de la manta, pues entonces podía ser muy grave para el Partido Popular. A partir de ahí, como se ha dicho aquí, y en eso lo comparto, se ve que ha tenido que haber algún tipo de acuerdo y entonces ahora hay otro Bárcenas que calcula mejor no decir mensajes que perjudican al Partido Popular, desdecirse un poquito indirectamente, simplemente con no ratificar lo que había hecho, pero por eso está creada la comisión de investigación, que quiero decir una cosa, se creó porque se acordó con el Partido Popular en el acuerdo de investidura y a partir de ahí porque estamos dispuestos a abrir cualquier comisión de investigación que tenga que ver con sacar la corrupción de nuestras instituciones. Luis. No, el apunte que es que no podemos confundir que esta no es la comisión Bárcenas. O sea, nosotros de hecho éramos partidarios de que Bárcenas hubiera comparecido bastante más adelante, pero por oportunidad de la propia comisión. Pero en esta comisión tienen que comparecer muchas personas que son muy importantes y lo que se está jugando es una etapa de corrupción muy importante que en este sentido afecta a los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Andrés, creo que hemos aprovechado bien el tiempo en este debate de la 1 Express. Teo, tú te lo has gastado todo y ya te han quedado 2 segundos. Luis, 24, en el que mejor te ha racionado porque el tiempo. No nos has dicho que... No, me lo he racionado peor, no nos has dicho, ya terminamos, última intervención. Bueno, me hubiera pulido los 24. 6 segundos te han quedado. En fin, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy en esta edición Express hemos escuchado las voces de 8 de las personas que más saben sobre los asuntos de política nacional que hemos abordado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.